en Cuba. Todo eso nacido de la crisis, de una crisis, de un bloqueo, pero que no podían bloquearnos las ideas a esa juventud, a esos muchachos que de 20, 30 años que éramos en aquel entonces. Entonces esa experiencia, que es una asimilación por antonomasia de una conducta artística, es lo que yo he tratado románticamente de imprimir y de implementar donde me ha tocado actuar acá en Ecuador, en Guayaquil. Entonces por eso yo estaba haciendo actividad, por ejemplo, lo que se debe llamar la crónica de los esteros, que es mi experiencia del año 75 al 85, enclavado yo como invasor suburbano con el sindicato de carpinteros, haciendo ahí una experiencia que es el hecho de las invasiones suburbanas y el hecho de la urbanización, hablando en términos de arquitectura y de sociología. Entonces implementando talleres de serigrafía, de grabado en pobladores suburbanos, para integrar grupos marginales que eran viciosos, ladrones, pandilleros, implementándoles un oficio que les signifique sobrevivencia y en algunos casos también la expresión de un artista reprimido. Entonces todas esas cosas son las que yo he implementado a lo bestia y hay un currículum que pretende ser académico. Porque yo no he tenido dónde estudiar. Y como he sido un obrero de las artes, no he querido irme en la ruta de mis otros compañeros por las Europas, hacerme el artista inmigrante, ir a sufrir allá y todas esas cuestiones. O sea, yo estaba enamorado de América y estaba profundamente enamorado de América y toda mi actividad era la de un mochilero. Entonces estaba yo trabajando en Colombia, en Perú, en Chile, en Cuba, pero todo bajo esta égida de artista outsider y que no le deba nada al poder. Entonces todo después eso me ha tocado implementar de manera pretendidamente académica y sin antecedentes, porque yo no estudié de eso en ningún lugar. Rodríguez Castelo de una manera te inscribe dentro de aquellos artistas autodidactas, ¿no? Absolutamente. De alguna forma, ¿cuáles serían estas dificultades obviamente propias del autodidactismo, ¿no? E incluso, ¿cómo ves actualmente la posibilidad obviamente la posibilidad como tal de la emergencia de un artista autodidacta, ¿no? Yo creo que es más fácil, porque que yo recuerde desde niño, yo me hacía la aventura de ir a las bibliotecas, como que estaba cometiendo un delito ante mi familia. Iba a estudiar arte y la historia del arte clásica, Bazán, Pilloán, que son las fuentes de mi formación primigenia, digamos así, por voluntad propia. Porque no había otra manera. Me desvié. Hazme la pregunta otra vez para ser solvente con la respuesta. Y estamos hablando de la definición de autodidactismo. Ah, ya. Decía que ahora es más fácil. Porque indiscutiblemente ahora somos la tribu global, entonces está la información ahí. O sea, ahí está el abigarramiento de información que te abruma. Entonces es más fácil. Pero ahí los autodidactas nos tocaba durísimo. Si estábamos empecinados en aquello, teníamos que procurarnos. En mi caso, comprarme mis libros, ir a las bibliotecas, ir a talleres, buscando lo que yo quería. Pero ahora considero que es más fácil y podría ser incluso más eficiente la formación de un autodidacta, porque también el autodidactismo es un arma de doble filo, porque tú puedes tener muchísima información, pero no estructurada y que te signifique una verdadera dación de conocimientos específicos, porque tú te puedes abrumar también con el hecho de una información desordenada. En mi caso, lo que me ha ayudado a mí, como obrero del arte, que yo tenía una concepción dialéctica sobre la historia,
Y bajo ese camino yo iba buscando los autores que me interesaban o la formación que yo quería. Y que siempre, por decir algo, ha sido una formación de los outsiders, en absoluto. O sea, ha sido outsider y llamamos al Bosco, a Goya, a William Blake, a Lautréamont, a Toulouse-Lautrec, a Daumier, a Andy Warhol, a Kay Haring, a Basquiat, a todo eso que son gente que de alguna manera de una manera ya heroica estaban contra el establecimiento y querían instituir una palabra propia y un lenguaje que les resultara subvertir el orden de una historia anquilosada y pretendidamente estacionada, ¿no? Entonces, la carrera del autodidacta es tan fácil como difícil también, porque hay que tener mucho más rigor que cuando uno va y concurre a una universidad y la tiene ahí, como decimos nosotros, la tiene a vaca, pero tú tienes que hacerte tu plan, como autodidacta, tu plan de estudios, tu metodología, tu propio plan de pruebas, de tomarte pruebas y por sobre todas las cosas, un rigor de autocrítica. Y eso no es fácil, porque a veces uno con un sentido ególatra o de la vanidad se puede hacer concesiones y perdonarse. Y ahí está el riesgo del autodidacta. Por supuesto, debemos estar conscientes de eso, absolutamente. Y eso se prueba precisamente en la actitud beligerante y ansiosa de los que quieren ser artistas, porque no ven en sus maestros un ejemplo a seguir. Y cuando yo hablo de un ejemplo a seguir, hablo de una obra. Porque también podemos elaborar discursos muy bonitos y tener un cierto barroquismo para exponer una idea, pero yo quiero ver obra. A un artista le hace la obra, y el antecedente de todo artista es su obra, y su obra es el signo irremediable de una cotidianidad, de una rutina, de una disciplina, en que se ve que esa persona, que ese ser está absolutamente entregada a la consecución de una obra y de un ideal personalísimo. Y en muy pocos casos se puede ver eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo redimir, aunque no sea la aspiración de esta persona que voy a mencionar, pues puedo redimir a Humberto Moré, un autodidacta extraordinario, que en el mare magnum de ignorancia y de improvisación y de ideas provincianas sobre el arte, en que estaban obnubilados por el expresionismo social y por el indigenismo, Moré tiene el valor de empezar a teorizar con un sistema de pensamiento propio que él lo llamó en los primeros tiempos la evaluación de los ismos, y después ya lo constituye como una metodología de investigación y de teorización propia, Moré. Y Moré también era un autodidacta en absoluto, que tuvo que formarse para teorizar. Entonces él teorizaba, pero probaba con lo que hacía. Lástima que el soporte donde él trabajó era, por ejemplo, tableros Playwood, en obras que eran bidimensionales y también eran modulares o objetuales, donde él probaba en esencia y con evidencia lo que teorizaba, a partir de lo que él inicia llamando la evaluación de los ismos y él imponiendo un lenguaje propio, un sistema de signos muy propio, el de Moré. Por ejemplo, te menciono eso como algo paradigmático de un autodidacta que intenta racionalizar esos conocimientos y convertirlos en un recurso didáctico.